Pueden tomar asiento, por favor. Bien, tal como señala el título de este sermón, vamos a conversar de Mateo. Como ustedes saben, en la Biblia encontramos 4 evangelios. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino a esta tierra, como nos decía Abner, vino a esta tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, resucitar y darnos nueva vida hoy. Esa es la buena nueva, la palabra evangelio. De los 4 evangelios que hay en la Biblia, 3 de ellos se llaman sinópticos, o sea que ofrecen una misma visión, por así llamarlo. Y uno de ellos es distinto. El evangelio de Juan es completamente diferente a los 3 anteriores. Entonces Mateo está dentro de lo que se llama los evangelios sinópticos. ¿Cuál es el siguiente evangelio después de Mateo? Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Ok. Vamos a leer una porción de la Escritura que tiene que ver cuando Mateo es llamado por el Señor. Eso está en Mateo 9, del 9 al 13. Si se dan cuenta, el mismo Mateo escribe acerca de su llamado, la manera en que Jesucristo lo llamó a él. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo fue uno de los 12 discípulos del Señor, uno de los 12 apóstoles. Esta escena que vemos acá ocurre en Galilea, en la ciudad de Capernaum, una ciudad cercana justamente al mar de Galilea. Es interesante lo que, vamos a repasarla en detalle ahora, lo que dice el versículo 9. Pasando de allí, vio un hombre llamado Mateo. Jesús hace eso. Y Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. Jesús le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Siempre me llamó la atención este tipo de textos. O sea, ¿cómo es posible que alguien deje todo en un momento para seguir en un momento a alguien que lo llama de esa forma tan simple? Mateo estaba trabajando cuando Jesús lo llamó. ¿Y cuál era el oficio de Mateo? Era un publicano. Ustedes saben bien lo que era un publicano. En aquella época, un publicano justamente era un recolector de impuestos. Palestina estaba bajo el gobierno romano. Por lo tanto, no era un pueblo libre. Todos los impuestos iban a Roma. ¿Qué hizo Roma entonces? Contrató de los mismos judíos para que de los mismos judíos cobrasen impuestos. Roma pedía una cantidad, pero lo que pidiera el publicano era cosa de él, por tanto se enriquecían a costa de sus hermanos, de manera tal que para los judíos un publicano era sinónimo de pecador. O sea, publicanos y pecadores estaban al mismo nivel, ¿ya? Y si vamos más allá, publicanos, prostitutas y pecadores, como la Biblia lo dice, de la palabra de los fariseos, estaban a un mismo nivel. O sea, realmente la fama que tenía este hombre era mala, aunque él era una autoridad, era alguien que colectaba impuestos. De manera tal que la gente no amaba realmente a este hombre, al contrario, sino que lo despreciaba. Mateo era un despreciado, sin embargo tenía mucho dinero. Y quizás uno aquí se da cuenta que no es el dinero lo que llena el corazón del hombre, porque cuando Jesús ve a Mateo, lo llama, este hombre inmediatamente reacciona.
Eso implica que Dios ya venía trabajando en el corazón de Mateo, no es que ocurre en este minuto. Hay momentos cuando Dios nos llama y uno no se da cuenta de que Dios nos está llamando hasta que ocurre un instante. Y Jesús, conociendo eso, llama a Mateo en este tiempo. Fíjese que el nombre Mateo significa regalo de Dios, don de Dios. Eso significa la palabra Mateo. Y es interesante que Mateo estaba trabajando, o sea, estaba en ese oficio tan mal mirado. O sea, Mateo no estaba en su casa o no estaba en otro lugar, estaba trabajando, o sea, en ese lugar donde realmente este hombre era odiado. En ese lugar Jesús lo llama. Y es como que si Jesús realmente viese a Mateo como lo que su nombre significa, o sea, don de Dios. Y no como el odiado, no como el aprovechador, no como el que se enriquece a costa de sus hermanos, sino que lo vio como un don de Dios. Y lo llamó porque sabía que sería útil para él, que sería útil realmente en el llamado que le iba a dar. Este hombre lo sigue todo. Y miren lo que hace a continuación, en el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, ¿se dan cuenta que publicanos y pecadores va unido? Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, el apóstol Lucas, en capítulo 5, versículo 29, dice algo más. Y Leví es el nombre de Mateo, hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué es lo que hace este hombre una vez que Jesús lo llama? ¿Qué es lo que hace este hombre? Hace una fiesta. Hace una fiesta, y a esa fiesta invita a todos sus amigotes, a toda la mafia que... Recordemos, los publicanos eran las personas que nadie quería, eran los despreciados de la sociedad. Y a esta fiesta que hace Mateo, invita a sus amigos, es decir, a los despreciados. Y a esa fiesta de despreciados está invitado Jesús. Y Jesús está allí, sentado con sus discípulos. Está diciéndole a Mateo, bueno, aquí estoy yo y estoy aceptando realmente el llamado tuyo a estar contigo. Cuando una persona invitaba a otra a su casa a una cena, y por eso es que la cena del Señor realmente tiene connotaciones diferentes hoy día para nosotros, y por eso es bueno saber qué es lo que significaba en aquella época. La cena en aquella época era algo íntimo, era algo que decía a las personas, yo te invito a mi casa, te invito a mi familia, ya no eres un extraño, eres parte de mí. Entonces tenía que ver con compromiso, tenía que ver con el hecho de que ahora vamos a tener una relación profunda. Y cuando alguien aceptaba esa invitación era porque estaba diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Entonces cuando Mateo hace esta invitación, con todos sus amigotes, con toda esa mafia realmente que nadie quería, y Jesús dice, voy y estoy contigo, realmente eso es algo sanador para este hombre. Que Jesús, el Mesías, lo llame a él, a un despreciado, eso es algo que Mateo, yo creo que esta fiesta refleja lo que estaba en su corazón. Él dice, me llamó el maestro, ¿qué tengo que hacer? Una fiesta. ¿Y una fiesta a quién invito? A todos mis amigos. ¿Para qué? Para que sepan que el maestro me llamó y que ellos puedan conocer también a ese maestro. Ahora, es muy interesante lo que Jesús hace, porque en aquella época, cuando alguien necesitaba a un rabí o quería ser discipulado o discípulo de alguien, lo que hacía el discípulo era que iba tras su maestro y le decía, yo quiero que tú seas mi maestro. ¿Verdad? El discípulo elegía al maestro. Esa era la usanza. Y eso ocurría cuando el joven tenía unos 14, 15 años. Después de eso, si ningún rabí lo elegía, no tenía nada más que hacer. No había forma de que un rabí lo discipulara. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús llama a los suyos y los llama a adultos, uno puede entender también por qué ellos reaccionan así. O sea, inmediatamente salen y dicen, sí, acepto, porque fue el sueño de ellos.
Y ahora a la inversa es el rabí, es el maestro el que los llama a ellos. O sea, ese es un honor que uno no entiende hoy día, porque no está en la cultura. Pero en esa cultura, cuando el rabí llamaba a alguien y le decía, sígueme, él estaba diciendo, quiero que seas mi discípulo, y alguien que tenía en su corazón ese anhelo por años, ¿qué es lo que hace? Lo deja todo, porque era el sueño de su vida. Entonces, ¿qué hace Mateo? Deja su buena posición económica, no social, porque como digo, era un odiado, pero tenía harta plata. Y a veces pensamos que si tenemos harta plata, harto dinero, vamos a estar súper bien, ¿verdad? Pensamos a veces, bueno, otros piensan eso. Ya, ok, mejor. Otros piensan eso. Y pensamos a veces que si tenemos harta plata vamos a estar bien. Bueno, Mateo tenía harta plata. Sin embargo, el vacío de su corazón estaba allí, al punto de que cuando Jesús lo llama, él hace esta fiesta. Ahora, la manera en que hacían las fiestas en aquella época es bien diferente a la nuestra. Uno a veces piensa que una cena era algo normal, porque es parte de nuestra cultura. Pero recordemos esto, en aquel tiempo no había restaurantes, no había lugares para ir a comer. O sea, a nadie se le ocurría decir, oye, ¿qué tal si vamos a comer aquí a la esquina? Hay una comida india muy buena. O sea, nadie tenía, porque esa no existía. Se comía en las casas. Y se comía de una manera diferente a la nuestra. Nadie se sentaba en sillas, se reclinaban, ¿verdad?, para comer. Eso significaba que los que estaban reclinados eran los amos de la casa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los esclavos estaban siempre de pie, comían de pie. ¿Por qué? Porque debían estar dispuestos a que, si su señor lo llamaba, a ir. Los niños también comían de pie. Sin embargo, los que estaban en la casa, los que eran los dueños de la casa, por así decirlo, comían de esa manera, recostados. Y comían sin cubiertos como nosotros tampoco, se comían con la mano. ¿Ah? Y con la mano ellos iban comiendo, al igual que se usa en muchas culturas orientales acá, exactamente la misma forma. Aquí hay otro cuadro que nos muestra de alguna forma también quizás cómo ellos compartían con Jesús, reclinados. Ese acto de reclinarse era un acto realmente de hacernos comprender que Mateo le está diciendo, ustedes son parte mía y yo soy parte de ustedes. Era realmente algo profundo. No era una cena simplemente por una cena, era realmente algo profundo. En esta cena en que Jesús está con sus discípulos, aparecen también los fariseos. Versículo 9, del 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Religiosos. ¿Qué más podríamos decir de los fariseos? Hipócritas. Porque Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. ¿Ah? Se justificaban por los hechos. La palabra fariseo viene del hebreo parach, que significa separado. Entonces ellos eran una facción política religiosa, que ellos cumplían la ley, según ellos, al pie de la letra. Ellos se consideraban a sí mismos separados, se consideraban superiores. ¿Y por qué se consideraban superiores? Porque ellos realmente obedecían la ley. Ellos realmente eran aquellos que cumplían todo lo que Dios les pedía. Ellos se veían a sí mismos como superiores al resto. Entonces, cuando ven a Jesús comiendo con publicanos y pecadores, díganme, ¿cuál es la reacción de ellos? Es un shock. ¿Cómo es posible que su maestro, que dice ser tan especial, esté comiendo con esa chusma? ¿Ah? Esté comiendo con esa calaña de gente. ¿Cómo es posible? La plebe. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, ahí hay un texto que nos muestra un poco cómo pensaban los fariseos. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Es interesante que oraba consigo mismo.
Eso ya es interesante. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba orando al lado de él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dígame la mentalidad de un fariseo, ¿cómo era? Egocéntrico absolutamente. Se veía a sí mismo, oraba con él mismo y decía, Dios, mírame, aquí estoy yo, realmente soy especial, así que tú tienes que estar muy contento conmigo, porque mira lo que yo hago, ayuno 2 veces a la semana, tú pides 1 vez al año, eso decía la ley, sin embargo yo lo hago a la semana, no 1, 2 veces. Además de eso, doy diezmo de todo cuanto yo recibo. Todo eso está bien. ¿Cuál es el problema del fariseo? Es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón, porque él se sentía realmente superior. Te doy gracias, mire lo que dice, porque no soy como ese. Te doy gracias porque no soy como ese publicano, como ese pecador. Entonces, realmente uno entiende que el fariseo era un tipo orgulloso. Y como Jesús está con los publicanos y pecadores, obviamente para ellos, es sorprendente que el maestro haga eso si realmente es un maestro espiritual. Entonces, en el fondo es, si Jesús fuera espiritual, ¿con quiénes se juntaría? No, con ellos. O sea, si Jesús fuera espiritual realmente, ¿con quién andaría? Con nosotros, dicen los fariseos. Porque nosotros somos los que servimos a Dios, no esos. Esos son publicanos, esos son pecadores. ¿Cómo es posible que haga esto el Señor? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Esto es típico de los murmuradores. Jamás van a la persona, van a otros. ¿Por qué no van a Jesús? No, ellos van a otros, a los discípulos. ¿Cuál es la idea de hacer esto? De dejar mal puesto a Jesús a los ojos de sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué hace eso su maestro? Sin embargo, al oírlos, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús aquí hace un juego de palabras donde él dice, yo he venido a los enfermos, no a los que se creen sanos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos se creían sanos. Ellos pensaban que no necesitaban a Jesús. Sin embargo, los publicanos, los pecadores, ¿qué hacían ellos? Añoraban al Señor. Necesitaban de Él. No tenían ningún problema para decir, Señor, estoy enfermo. Señor, yo estoy mal. Señor, realmente yo toqué fondo. Y vemos, por ejemplo, el caso de este publicano, Mateo, que sigue inmediatamente al Señor. Vemos el caso de otro publicano como era el chiquitín, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, ¿verdad? Que también cuando el Señor lo llama, este hombre, ¿qué hace? Baja del árbol, lo invita a su casa y le dice, Señor, voy a devolver 4 veces todo lo que he robado. O sea, ¿tenía plata el hombre? Tenía plata el hombre. ¿Y cómo tenía plata? Robando a otros. Sin embargo, cuando Jesús los llamaba, había algo en ellos. Eran aceptados, eran amados. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jamás enjuició. Jamás. Me gustó mucho el sermón que predicó Rob esta mañana en el culto inglés. Fue realmente formidable. Y que hablaba de este tema, del perdón y del juicio. Jamás hubo juicio en Jesús, siendo el santo, siendo el Señor, siendo el que podía realmente poner los puntos sobre las íes. Jamás lo hizo. Jamás enjuició. ¿Qué hacían los fariseos? La murmuración, el juicio estaba en sus labios siempre. ¿Por qué? Porque se creían superiores.
Así que Jesús dice, bueno, yo vengo a los enfermos. Si alguien está enfermo, si alguien me necesita, allí estoy yo. Y si alguien piensa que no me necesita, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. De hecho, Dios respeta nuestro libre albedrío y cuando vamos a Él y le decimos, Señor, yo estoy mal, el Señor nos acoge. Pero si alguien piensa, no, yo no estoy mal, porque yo soy alguien que hace muchas cosas para ti, mira todo lo que he hecho, mira la mentalidad del fariseo. ¿Cuál era la mentalidad del fariseo? Yo he hecho esto por ti. Así que ¿a quién tienes que amar tú? ¿A ese publicano o a mí? A mí. ¿Por qué? Porque mira todo lo que yo he hecho. Eso es fariseísmo. Eso es fariseísmo. Entonces, cuando Jesús habla con estos fariseos, les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Si usted cree que no me necesita, ok. Pero yo vengo a los enfermos. Y luego agrega esto que es muy interesante, el versículo 13. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos se jactaban de ser personas que estudiaban la ley, que ellos conocían al dedillo la ley. ¿Okay? Pero ¿qué hacían ellos? Le agregaban a la ley un montón de otras cosas que la Biblia, que el Antiguo Testamento no decía. ¿Para qué? Para ser mucho más santos ante Dios. Recordemos lo que hacían ellos. Cuando ayunaban, ¿qué hacían? Se pintaban la cara blanca. ¿Para qué? Para que todos lo vieran cuán pálido estaba por el ayuno. Miren a dónde llegaban ellos. O sea, realmente querían mostrarse siempre como personas muy, muy espirituales. Ellos decían, por ejemplo, que, pero así como ellos hacían eso, hacían otras cosas. Por ejemplo, decían, el día de reposo se puede caminar solamente 1 kilómetro. Solamente 1 kilómetro. Ellos caminaban más de 1 kilómetro. ¿Cómo lo hacían? ¿Saben lo que hacían? Hacían una trampa. Ellos mismos hacían trampas para poder hacer lo que ellos querían. Entonces ellos decían, si yo camino 1 kilómetro y pongo en ese kilómetro una ollita de comida, olla, ¿cierto? ¿Se entiende? Una olla de comida, significa que tengo otro kilómetro más, porque ese vendría siendo el lugar donde yo como. Así que ponían tantas ollitas como ellos quisieran caminar y no tenían problemas de conciencia. Es decir, ellos tergiversaban la ley como se les antojaba, lo bueno para ellos, lo malo para otros. Pero ellos no tenían problema en justificarse siempre. Ese es el problema de los fariseos, porque ellos se creían especiales. ¿Y por qué se creían especiales? Porque hacían muchas cosas para Dios. Además, ellos estudiaban mucho la Biblia. Sin embargo, Jesús aquí los manda a estudiar. Versículo 13, ¿qué dice? Ya, ¿dónde aparece ese versículo? Misericordia quiero y no sacrificio. $10 a quien me lo diga. Sin buscar. No, eso está en el libro de Oseas. En el libro de Oseas. Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento y profetizó en tiempos del reino que estaba dividido, reino del norte, reino del sur. Los días sábados estamos estudiando ese tema que ha sido muy interesante. Oseas entonces profetiza al reino del norte o Israel. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? El sacerdocio realmente había dejado de cumplir su labor espiritual. Hacían todos los ritos, pero totalmente alejados de Dios. No había comunión con Dios. Hacían todos los ritos, pero su corazón estaba lejos. Es como Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Oseas dice en el capítulo, no recuerdo si es el 6, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que Dios pide, misericordia, no sacrificio. ¿Qué hacían los fariseos? Muchos sacrificios, con la idea de poder agradar a Dios. ¿Y Dios qué dice? No quiero tus sacrificios y no quiero que me pongas la lista de sacrificios que has hecho por mí. Quiero que tengas misericordia.
¿Qué es lo que menos tenían los fariseos? Misericordia. ¿Cómo juzgaban a los demás? Por debajo. Todos estaban por debajo de ellos, todos. Y por supuesto los publicanos. Entonces, es realmente algo asombroso que Jesús llame a un publicano a su grupo de 12 discípulos. Eso no se veía, eso era algo totalmente fuera de toda norma. Sin embargo, Jesús lo hace. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Si hay misericordia, habrá perdón. Si hay misericordia, no habrá juicio. Si hay misericordia, nadie se sentirá por encima de otro. Si hay misericordia, realmente podemos estar unidos. Misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentimiento. Es una palabra muy importante en toda la Biblia. En Mateo 7, 3 al 5, vemos aquí un aspecto que tiene el juicio, que tiene que ver justamente la no misericordia. Dice Jesús, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Acá tenemos una actitud farisaica y que Jesús desnuda. Esta es la actitud que no debiéramos tener, sino que misericordia. Y esa misericordia parte por nosotros en el sentido de reconocer nuestras faltas, de reconocer que estamos mal en primer lugar y luego quizás podemos hablar con otra persona y ver lo que otra persona está haciendo. Apocalipsis 3, esto también es bien interesante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y agrega, versículos más adelante, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar este párrafo que acabamos de leer de Mateo? Que todos nosotros podemos caer en una actitud farisaica. Que nadie está exento de caer en esta actitud de pensar que porque soy cristiano, que porque llevo mucho tiempo, que porque he hecho muchas cosas, soy superior. Y soy superior a aquellos que recién están ingresando en los caminos de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que realmente pide el Señor de nosotros es esa misericordia de poder entender que realmente no son las obras lo importante es la comunión con Dios. Cuando el Señor dice misericordia quiero y no sacrificio, está diciendo, no me interesa lo que hagas, sino lo que eres. Me interesa tu corazón y me interesa la relación. Podemos perder toda comunión con Dios y sin embargo hacer muchas cosas en la iglesia. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, así pasa. O sea, podría pasar así. Estar en completa no comunión con Dios y sin embargo hacer muchas cosas. Eso puede pasarnos. ¿Cuándo? Cuando realmente nos volvemos tibios. Cuando nos volvemos tibios, eso es muy fácil que nos pase. Lamentablemente la cultura de este país, esta cultura del no worries, ¿sabe lo que hace con nosotros? Nos pone tibios. La ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. Este país es muy hermoso, es muy lindo y tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Y una de ellas es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual nos adormece, nos dice, no importa Dios, teniendo dinero estamos bien.
¿Qué vemos en Mateo? Un hombre que tenía mucho dinero, sin embargo el vacío de su corazón estaba allí, ahí, totalmente. Esta cultura es muy especial y no estoy diciendo nada en contra, estoy diciendo que es muy buena, pero también estoy diciendo que tiene defectos. Y uno de ellos, el principal para mí, es el aspecto espiritual, donde hay tanta tolerancia, no importa en quién crea, está bien, todo está bien, no worries, pero no es así. Y nos volvemos tibios. Es bueno que vayas a la iglesia de vez en cuando, es bueno que de pronto leas la Biblia, también es algo bueno, no hay problema. El Señor dice claramente, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ni fu ni fa, tibio. ¿Y qué significa eso? Tibio, tibieza. Estamos en la zona de confort. Cuando está encendido las cosas acá, ¿no? Ya, ¿la pueden apagar? Si se puede. ¿Saben lo que ocurre cuando tenemos eso, que es fantástico? Se pone tibio el ambiente. Y como se pone tibio el ambiente, nos da sueño. Y de aquí yo veo todo. Veo todos los que están durmiendo desde acá. Así que a veces trato de hablar un poquito más bajo para que duerman bien. Yo tuve problemas con esto. Yo tuve problemas con esto tiempo atrás, porque pensaba si se duermen es porque algo está mal. Pero luego leí en la Biblia que hasta a Pablo se le quedaban dormidos. Y dije, si a Pablo se le quedaban dormidos, que duerman nomás. La tibieza lo que hace, nos pone relajados. Nos relajamos, nos dormimos. No tenemos ganas de hacer cosas muy exigentes. ¿Por qué? Porque estamos ricos, calientitos, tibiecitos. Eso es lo que dice este versículo. Y cuando somos tibios, a ver, ¿eso le gusta al Señor? Emplea palabras bien fuertes ahí, Juan. Por cuanto dice, prefiero que seas o caliente o que seas frío. Prefiero eso, prefiero a alguien convencido. Sí, yo soy un cristiano real, bien. No, yo no estoy ni ahí con el cristianismo. Ok, ya llegará tu momento. Pero alguien que dice, no, yo soy cristiano, a mi manera, pero no hay ninguna diferencia, ningún compromiso. Y a continuación viene el compromiso. Fíjense lo que dice. Versículo 19, estamos hablando del mismo capítulo, capítulo 3, o sea, no estamos hablando de temas distintos. Y estamos hablando a la misma iglesia, ¿ok? No son dos iglesias diferentes. La iglesia de la Odisea, que para muchos representa la iglesia de este tiempo, o sea, una iglesia tibia. Y ese es un tirón de oreja para nosotros, digamos, para nuestra generación. Apocalipsis 3, 19 y 20 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez emplea la palabra arrepentimiento. Ok, vamos a ver esa palabrita. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente esto se emplea como versículo evangelístico, lo que en estricto rigor es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí Juan está hablando a una iglesia. No está hablando a inconversos, es a una iglesia tibia. Es a una iglesia que perdió el fuego. Es una iglesia que perdió realmente el alma. ¿Y qué está haciendo? Haciendo cosas religiosas. Haciendo cosas religiosas, pensando que las cosas religiosas agradan a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Misericordia quiero, no sacrificio. Y dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Ustedes creen que esa sentencia del 20 es casual? Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, significa que algunos oirán la voz de Dios, pero no abrirán la puerta, como el caso de los fariseos. El Señor dice, yo vengo a los enfermos. Si usted está enfermo, yo estoy disponible. No, yo no te necesito, Jesús. Ok, no me necesitas. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Fíjese la importancia de comer juntos. En nuestra época no tiene mucho sentido. A veces invitamos a un amigo, a veces invitamos a alguien por compromiso, o sea, compartimos algo. Pero en aquella época cenar era algo íntimo y que implicaba compromiso.
Fíjense la importancia de lo que dice allí. Culturalmente la cena en aquella época era intimidad y compromiso. Por ello Jesús nos llama en la Santa Cena a cenar con Él. Eso no es casual. Eso no es casual. Tiene que ver con intimidad y compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que Dios quiere? ¿Que hagamos muchas cosas en la iglesia? ¿Cuál es el compromiso que Él pide? Que no perdamos la relación con Él. Si tenemos comunión con Él, haremos las cosas que Dios nos manda a hacer. ¿Ok? Pero si no tenemos comunión con Él, podemos caer en el fariseísmo de hacer cosas para Dios que Dios no me ha dicho que haga, pero que yo quiero hacer. Y digo, bueno, yo he hecho muchas cosas. ¿Qué dice Jesús en una de las palabras cuando Él dice, muchos me dirán el día de mañana, Señor, Señor, en tu nombre yo hice esto, hice aquello, hice lo de más allá? Y el Señor responde, yo diré, no los conozco, hacedores de maldad. Palabras muy duras. ¿Por qué? Porque lo más importante es la relación. Así que el llamado de esta mañana es, ojo con el fariseísmo, que es una enfermedad contagiosa. Y podemos todos contagiarnos de eso, caer en la tibieza, caer realmente en la religiosidad y estar contentos, estar cómodos, estamos tibios, contentos. El Señor no nos manda ser tibios. Próximo domingo, sin calefacción. No, si fue una broma. Sí. Así que sigan durmiendo los que estaban durmiendo. Disculpe que los desperté. Es tan importante poder mantener la vida y la relación con Dios. No importa lo que podamos estar viviendo, no importa lo que nos pueda estar pasando, mantener la comunión con Dios es lo vital. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, seremos capaces de obedecer lo que Dios nos manda a hacer. No va a ser algo que se nos va a ocurrir a nosotros, es algo que Él nos manda a hacer. Muy bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde tu palabra. Gracias por recordarnos que tú no nos quieres tibios. Te pedimos perdón por nuestra tibieza, por la falta de compromiso que muchas veces tú observas en nosotros, producto quizás de la cultura, pero también producto de nuestras propias decisiones. Porque no te conocemos. Porque si te conociésemos, realmente estaríamos dispuestos a pagar el precio. Te pedimos eso, Señor, que podamos conocerte más y más, que podamos cada día como personas y como iglesia conocerte a ti y hacer las obras que tú nos mandas a hacer, no las que se nos ocurran a nosotros. Señor, protégenos del fariseísmo, protégenos de sentirnos superiores a otros, protégenos de sentirnos que somos especiales, protégenos de orgullo, protégenos de nuestro egocentrismo y enséñanos a decidir que realmente lo que tú nos pides, pagar un precio. Señor, te damos gracias en esta mañana, te pedimos perdón por nuestras faltas y te rogamos, Señor, como iglesia, queremos ser esa iglesia que te sigue a ti, que tú nos digas, sígueme, y que como iglesia digamos, sí, Señor, allá vamos contigo. Pon hambre y sed en nosotros por almas. Pon hambre y sed por almas. Pon compasión por almas. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Y yo ruego en esta tarde por aquellos que en sus corazones hoy están diciendo, Señor, yo estoy mal. Señor, yo te necesito. Señor, yo toqué fondo. Señor, me doy cuenta que tengo muchas cosas, pero nada llena el vacío que solo llenas tú. Y me siento como Mateo, que tengo muchas cosas, pero
No me siento ni amado, no siento nada de eso. Siento que realmente nadie me ama. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme. Gracias porque eres mi Señor. Te alabamos en este día. Reciba en esta mañana. Si usted está acá con carencias, es el momento de decirle: Señor, te necesito. Señor, tú sabes que estoy mal. Te necesito. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo. Gracias porque nos haces reconocer que estamos mal y partimos por nosotros. Prívanos de ver la paja en el ojo ajeno cuando en el nuestro hay una tremenda viga. Danos esa claridad espiritual para poder evaluarnos de esa forma. Prívanos de juzgar a otros y perdónanos, porque constantemente a veces lo hacemos. Perdónanos. Te damos gracias en esta mañana y una vez más te pedimos: Señor, llénanos de ti. Queremos más de ti y menos de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.